Son las 4, las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay una imagen en el caso Andic que cuesta sacarse de la cabeza. Una mujer llamada Jo recibe un encargo bastante insólito. Buscar una ruta de montaña para que un padre y un hijo, enfrentados desde hacía años, vivan juntos una situación límite. No hablamos de una metáfora terapéutica, no, hablamos de Montserrat, de un camino estrecho y de un barranco. Jo es una intérprete británica que colaboraba de vez en cuando con Julia Luderbach, la mujer a la que la familia Andic había confiado sus conflictos. ¿Pero quién es Julia Luderbach? Pues es una terapeuta sin formación sanitaria acreditada, empezamos mal, que desde hacía tiempo trataba a familias de la burguesía catalana. Familias con dinero, con apellidos conocidos y con los mismos problemas que puede haber en cualquier casa. Idas antiguas, reproches, herencias, padres e hijos que ya no saben hablarse sin hacerse daño. Según la declaración de esta intérprete ante los Mossos, fue Luderbach quien le pidió que localizara un lugar donde Jonathan Andic y su padre pudieran someterse a aquella experiencia extrema. La intérprete eligió el Camí de les Feixades y el 7 de diciembre de 2024 acompañó a Jonathan a recorrerlo. Una semana después, Jonathan regresó allí con su padre, Isaac Andic, cayó al vacío y murió. De momento no hay pruebas directas ni concluyentes, pero sí indicios que apuntan a la posibilidad de que se trató de un homicidio. Las declaraciones de los testigos han sido claves, especialmente las de su hijo. Según los investigadores, ha dado versiones contradictorias. La declaración de la traductora no demuestra que Jonathan empujara a su padre, por supuesto que no. Él mantiene que fue un accidente y será la investigación judicial la que determine finalmente qué ocurrió. Pero el testimonio sí introduce una pregunta inquietante. ¿Por qué Jonathan no contó que había recurrido previamente a aquel camino acompañado por la intérprete? Jonathan dio a entender en su declaración que había acudido solo a esas visitas previas y no mencionó en ningún momento que iba acompañado de la intérprete. Y sobre todo, vuelve a colocar en el centro la terapia que seguía la familia. Porque esto no va solo de una excursión extraña, va de algo que puede ocurrir mucho más cerca de nosotros. Una pareja que ya no sabe cómo entenderse, un hijo que lleva años enfrentado a sus padres, una familia desesperada que busca ayuda y encuentra a alguien que habla con seguridad, inventa nombres llamativos y parece tener una explicación para todo. Luderbach hablaba, por ejemplo, de las 7 cronologías, una teoría que divide la vida en 7 etapas y atribuye a cada una determinados desafíos y conflictos. Suena profundo, ¿verdad? El problema es que los especialistas con los que hemos hablado no conocen evidencias científicas que respalden este método. También utilizaba la llamada confrontación dialéctica, pero confrontar en psicología clínica no es arrinconar al paciente ni llevarlo hasta el límite para ver qué sucede. Una terapia mal indicada tampoco es inocente. Puede reabrir traumas, generar culpa, agraviar un conflicto o crear dependencia hacia quien supuestamente te está ayudando. Y ahí aparece una señal de alarma muy sencilla. El profesional deja de ayudarte a tomar decisiones y empieza a tomarlas contigo o por ti. Opina sobre tu pareja, sobre tus hijos, sobre tu dinero, sobre una herencia y poco a poco su voz pesa más que la de toda tu familia. Tener dinero, estudios o una empresa conocida no vacuna contra esto. Al contrario, el dolor familiar nos vuelve vulnerables, yo creo que prácticamente a todos. Y cuanto mayor es la desesperación, más tentadora resulta la persona que ofrece una solución rápida, rotunda y envuelta en palabras misteriosas. Todavía no sabemos qué ocurrió exactamente aquel 14 de diciembre en Montserrat, pero el caso deja una advertencia que sirve para cualquier casa. Cuando buscamos ayuda, no basta con que alguien se llame terapeuta. Hay que preguntar qué formación tiene, qué métodos utiliza y qué pruebas existen de que ese método ayuda y no hace más daño. Porque la pregunta no es solo quién estaba junto a Isaac Andic cuando cayó, también quién llevaba tiempo guiando a aquella familia hacia el borde del precipicio. Bienvenido y gracias por la compañía. Están pasando más cosas que ya te cuento.
Y comienzo con una última hora. Un incendio cerca de las vías de San Fernando de Henares, en Madrid, ha obligado a suspender la circulación de los trenes de alta velocidad entre la capital y Barcelona. Renfe asegura que hasta que no garanticen la seguridad de los pasajeros no podrá restablecer la circulación. Seguiremos muy pendientes de las consecuencias de este incendio. Las familias españolas van a destinar de media 1.502 euros a sus vacaciones de playa este verano, según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. Un 30% de los ciudadanos no tiene previsto viajar, una cifra 5 puntos más alta que hace 4 años. Marta Ruiz. La playa sigue siendo el destino preferente para aquellos que pueden irse de vacaciones. Sigue habiendo un 30% de españoles que no pueden permitirse coger las maletas estos días. Es 5 puntos más que en 2022, según una encuesta de la Organización de Consumidores OCU. Pero los afortunados que pueden desconectar unos días, en un 30% de los casos opta por la playa y como segunda opción los viajes al extranjero, aquí con un presupuesto medio de 2.600 euros. Las opciones más baratas siguen siendo el pueblo o destinos rurales con desembolsos que se mueven entre los 583 y los 935 euros de media. Según la OCU, los hoteles siguen liderando como forma de hospedaje preferente. Lo eligen un 35% de los que viajan en verano frente a un 20% que se decanta por los apartamentos de alquiler. Gracias, Marta. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto juicio oral a 2 directivos y al capitán del barco Pitanxo por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio de 2022 en Terranova, en Canadá. Les ha impuesto una fianza de 44 millones de euros. Patricia Rossetti. 4 años de investigación y el juez Ismael Moreno sienta en el banquillo al capitán del barco y a 2 directivos de la empresa armadora, a quienes acusa de 21 delitos de homicidio imprudente y un delito de lesiones imprudentes. A los 3 les da un día de plazo para que depositen 44 millones de euros como fianza para que garanticen las responsabilidades pecuniarias que se puedan imponer en sentencia. El 28 de julio, el próximo martes, están citados en la Audiencia Nacional para que reciban el auto de apertura de juicio oral para evitar cualquier retraso y acelerar la tramitación del procedimiento. Las defensas tienen 10 días de plazo para presentar el escrito de calificación y proponer en su caso las pruebas que consideren oportunas de cara al juicio que señalará la Sala Penal de la Audiencia Nacional. El naufragio sucedió a 250 millas de la isla de Terranova, en Canadá, en 2022. 12 de los 21 tripulantes no aparecieron y el resto murió por ahogamiento o hipotermia. El buque faenaba en una zona de intensa formación de hielo. Gracias, Patricia. Polémica en el País Vasco porque el monitor de un campamento organizado por la Diputación de Guipúzcoa impidió a una niña pintar la bandera de España con motivo de la final del Mundial de Fútbol. ¿Qué más sabemos? COPE Vitoria, Elisa López. La ideología se ha colado en algunos campamentos organizados por las diputaciones vascas durante los partidos de La Roja en el Mundial de Fútbol. El PP ha denunciado que los monitores de una colonia de Álava retiraron el dibujo de la bandera de España que hizo una niña guipuzcoana de 9 años para animar a la selección, según el relato de su padre. El portavoz popular de Guipúzcoa, Mikel Lezama, lamenta que algo se está haciendo mal cuando el adoctrinamiento sustituye a la educación en el respeto. En plena euforia o ilusión del Mundial de Fútbol, los monitores impidieron a los niños pequeños pintar la bandera de España. Y se les dijo además que no eran españoles. Es que esto es indignante, que los monitores no están para esto, están para cuidar, están para educar en libertad, no para adoctrinar. Pedirá explicaciones a las instituciones que ya investigan lo ocurrido y les preguntará si van a depurar responsabilidades. Los monitores señalaron: Euskadi no es España. Gracias, Elisa. Y en los deportes, Adeyemi ya ha sido presentado como jugador del Barça. Miguel Martínez. Lo ha hecho oficial el club esta mañana y a mediodía el futbolista alemán ha comparecido ante los medios de comunicación. En sus primeras palabras como blaugrana ha recalcado que se siente feliz de recalar en la ciudad condal y sobre cómo ha sido esa conversación previa con Hansi Flick. Antes de que se tomara la decisión, tuve una larga conversación con él. No le pregunté por mi posición porque para mí lo más importante era la confianza entre nosotros, la confianza que yo le puedo transmitir. No me lo podía creer, para ser honesto. La temporada pasada no fue la mejor para mí. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Hansi ha sido una pieza fundamental en todo, porque me dijo que quiere que lo dé todo. En el Atlético de Madrid se espera que en las próximas horas se haga oficial el fichaje de Kang Jin Lee y en la Real Sociedad, John Martín
Alpine ha renovado hasta 2032. En ciclismo, etapa 18 del Tour de Francia, con final en los Alpes. Erifrade. 46 para meta, un tercera y una ascensión de primera, final en alto. Norsiers Merlet por delante. Y han empezado los palos entre el grupo de 14 que estaba gobernando la prueba desde el kilómetro 93. En el grupo cabecero de 5, ahora en la punta de lanza, Johannesen, Jorgensen, Smith, Engelhardt y el español del Movistar, Raúl García Pierna. Viene a 14 segundos un grupo de 9, donde tenemos a otro Movistar, a Pablo Castrillo por parte española. Ninguno de los que están por delante son peligrosos para la general. Pelotón desentendiéndose de la lucha por la etapa a 8 minutos 7 segundos. Preocupación en el UAE. Hay gente enferma. Hoy ha dado la cara a la enfermedad en Brandon McNulty y en Tim Villens. La etapa en directo desde COPE+ y en la aplicación de Tiempo de Juego. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. A partir de este momento, COPE te da más. Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM. Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+ y Cataluña Onda Media. Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y gracias por habernos elegido para pasar esta tarde, calurosa tarde de julio. Yo soy Carlos Gutiérrez y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde, en la tarde de COPE. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha roto su amistad con su antiguo amigo Julio Martínez. En una entrevista emitida este mediodía en Televisión Española, Zapatero ha negado lo dicho ante el juez por su socio en la empresa Análisis Relevante, pero se ha cuidado mucho de insistir en que tanto Julio Martínez como él tenían su propia estrategia de defensa. Te recuerdo, Julio Martínez reveló ante el juez, entre otras cosas, que fue Zapatero quien lideró las gestiones para el rescate de la compañía aérea Plus Ultra y que por la gestión con el gobierno de Sánchez, el expresidente se embolsó 530.000 euros. Zapatero ha negado cualquier participación en el rescate en marzo de 2021 de la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra, rescatada con un crédito de 53 millones de euros, pese a no tener apenas actividad y con un fondo, en teoría, destinado a salvar empresas estratégicas en pandemia. En absoluto. No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Ha dicho que no sabía que se iba a producir ese rescate y que, por tanto, no pudo informar con antelación a Julio Martínez y a los directivos de la compañía. ¿Van a aparecer conversaciones de Zapatero? No. Conmigo, con gente de Plus Ultra sobre el rescate, ya le digo yo que no. Nunca. ¿Van a aparecer presiones de Zapatero, presión política, tráfico de influencias? ¿Otra vez? Otra vez me lo pregunta. Ya le he dicho que no. No y no. Zapatero no ha querido romper públicamente con su compañero de running y eso que pese a que este afirmó exactamente lo contrario ante el juez, que fue Zapatero quien lideró las gestiones para el rescate. Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez. No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo. ¿Y las joyas? Bueno, pues sobre las joyas, blanco débil de su defensa, el expresidente se ha limitado a decir que fue un regalo de cortesía de un país que no ha querido revelar. Dice Zapatero que se lo dirá al juez y que su defensa pedirá un nuevo análisis pericial. La tasación que tiene el juez revela un valor de 1.200.000 euros. Lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Es que no entra nunca en una joyería, ¿no? O sea, es así de claro, pero desde luego me produce una alergia profunda. Gracias a la entrevista,
Por ejemplo, hemos podido saber que Zapatero nunca ha entrado en una joyería, que las encuentra en su caja fuerte le producían alergia y que, visto lo que ha pasado ahora, no las hubiera aceptado. Esto es lo sustancial de una entrevista que rompe 2 meses de silencio del expresidente del Gobierno. Ha querido clamar en todo momento calmar a los socialistas, promoviendo una y otra vez que será capaz de demostrar su inocencia. No les voy a pedir un acto de fe, les voy a hablar de los hechos, de lo que hice y de lo que no hice. Que no lo hagan por fe. Todos los compañeros y compañeras saben lo que yo quiero al Partido Socialista, ¿no? Que lo llevo en la sangre y sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho. Sufrido Zapatero. Bueno, se ha quejado de que sus agendas personales se hayan hecho públicas y ha concluido que será capaz de demostrar que todas sus actividades han sido legales. Pide que se respete la presunción de inocencia que le asiste. Ayer oí al señor Feijóo decir que era el gobierno que me había permitido delinquir. Él es un representante público y debe tener respeto a la presunción de inocencia extraprocesal que muy bien ha definido el Tribunal de Estrasburgo. Y, en fin, hasta que no haya una sentencia firme, aquí no delinque nadie. Bueno, esto es lo que ha dado de sí esta entrevista con el expresidente del Gobierno. Me acompañan esta tarde, están conmigo Isabel Durán y Ana Martín. Isabel, Ana, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Bueno, caso Plus Ultra. ¿Qué os parece el desmarque total que hace Zapatero de esta operación y su intento de no romper públicamente con su amigo Julio Martínez? Pues mira, yo creo que Zapatero se ha pegado un tiro en el pie, pero de estos de memorables, de campeonato. ¿Por qué? Porque esto lo tenía que haber dicho ante el juez. La jugada de salir a la televisión pública a decir nada, a ir de víctima, a no aportar un solo dato. No existen los datos. Todo no es verdad, esto no es así. Es como decía Esther Muñoz, me parece que es una tomadura de pelo. No, yo creo que es más. Esto es una operación de diseño para dar al piste a los suyos. Y es al piste puro porque ya tienen el argumentario, lo necesitaba el gobierno porque había un vacío muy grande desde que se destapó el escándalo, desde que el juez Calama le interroga, desde que él va previamente al Senado y el gobierno ya no sabía qué más decir. Entonces necesitaban escuchar a Zapatero para ahora ponérnoslo de forma incansable. Nos vamos a hartar. ¿Y por qué es un tiro en el pie? Porque Calama está esperando a que todo esto se lo aclare a él. Él no puede remitirse a Calama y no ir a Calama. Él no puede remitirse todo lo voy a aclarar en la justicia y llevar 65 días desde que anunció que iba a hacer públicas las joyas, de dónde procedían, que ahora resulta que son, que le dan alergia, todo esto que dices de la joyería. No ha pisado la joyería, claro, las joyerías van a él. Esto es lo normal, a ti te llegan las joyas como atenciones personales, como nos llega. Os seguro que a Sarkozy y a todos los presidentes del mundo mundial o jefes de Estado les llega, no, hombre, no, nos ha tomado el pelo, pero es peor, ¿no? Yo creo que su estrategia procesal está tan muerto, tan acorralado, tan sin salida, que ha hecho un montaje político de apariencia que en realidad yo creo que por eso se le va a volver en contra. A ver, yo después de vista la entrevista me surge una pregunta y es ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de José Luis Rodríguez Zapatero saliendo hoy en la televisión pública 65 días después, como recordaba Isabel, de su imputación? Primero, si lo que pretendía era despejar las dudas, no ha despejado ninguna porque no ha aportado más que su palabra. Que por otra parte es lo mismo que hizo el día 17 de junio ante el juez Calama en esa primera declaración, después de la cual el propio instructor salió diciendo en un auto que no había conseguido eliminar los indicios sólidos de criminalidad, venía a decir. Luego, tranquilizar a sus compañeros, pues es que tampoco, porque no les ha dado ningún argumento nuevo, no les ha dado ninguna baza, creo yo, a la que aferrarse, más allá, es que ni siquiera con las joyas, efectivamente, más allá de decir que fueron un regalo en el ámbito personal, que no había ningún afán patrimonial. Y luego, si lo que pretendía era exculpar al gobierno de Pedro Sánchez, porque si hay alguien que ha influido en un rescate, hay alguien que se ha dejado influir,
Pues es que yo creo que tampoco, porque los indicios siguen ahí. Sigue ahí la deuda aplazada de 450.000 euros que permitió a la compañía acceder a ese rescate, deuda aplazada un mes después de que Zapatero se reuniera con el entonces ministro de la Seguridad Social, y sigue ahí el hecho de que haya fotografías de los dueños de Plus Ultra celebrando el rescate una semana antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara. Entonces, ahora bien, si lo que pretendía era presentarse como víctima, entonces sí, porque es lo único que ha hecho. Presentarse como víctima no solo de una operación con intencionalidad política, sino también de las filtraciones. Es verdad que su vida de los 2 últimos años ha quedado expuesta, yo no entro en eso, pero es que hay mucho más de fondo. A mí me parece, vamos, que ha sido un pinchazo absoluto, especialmente para sus compañeros de partido. Sí, ¿vosotros no creéis que esta entrevista haya podido calmar las aguas de sus compañeros del PSOE? Yo creo, como decía antes, que Ana se preguntaba por qué, y mi por qué es la respuesta de necesitaban sacar al propio Zapatero, porque estaban tan quemados, está tan achicharrado el gobierno, tan acorralado, Sánchez con su mujer, con su hermano, con todos los casos, con el caso PSOE, la pieza secreta que el día menos pensable revienta Ferraz desde abajo, ¿no? Porque es que tenemos a una UCO que ha entrado en el Ministerio de Justicia, es que le falta ir a la Moncloa. Claro, está tan acorralado Pedro Sánchez y tiene tan poca credibilidad que necesitaba que fuera Zapatero el que hablara de sí mismo y no estar todo el día. Si lo veis, ¿qué ha pasado después? Ha sacado un comunicado el Partido Socialista y Óscar López ha salido corriendo. Óscar López, que suele coger y opinar hasta del apuntador. Es que ha salido por pies cuando le habéis preguntado a los periodistas en el Congreso. Yo no sé si tú estabas, Ana, pero a mí me ha impresionado, ¿no? Porque digo, caray, fíjate, si necesitan ponerle a él de parapeto, que el propio gobierno hoy, en vez de salir, oh, qué bien, Zapatero, ¿veis? Presunción de inocencia, ha dado datos. Él no podía dar datos porque, entre otras cosas, Calama hubiera ordenado directamente que fueran a Televisión Española y se lo llevaran al juzgado para que todo lo que aportara nuevo lo aportara en sede judicial, ¿no? Pero como eso no podía hacerlo, hemos visto que la estrategia es ponte tú para salvar a Sánchez y ganar tiempo. ¿Por qué? Porque esta causa que está Calama con ella es tan gorda y afecta tanto al gobierno, porque estamos hablando de 6 ministros directamente afectados solo por la causa de Plus Ultra. Él tiene además las joyas, etcétera, etcétera. Esto es peccata minuta, ¿no? Los dineretes del oro, de todo lo que del petróleo. Entonces, solo con la causa de Plus Ultra está el Consejo de Ministros en pleno. ¿Y qué es lo que está pasando? Que está tan avanzada la instrucción en la Audiencia Nacional que en el momento que Zapatero declare con Calama, la causa se eleva al Tribunal Supremo. ¿Y qué es lo que pasa en el Tribunal Supremo? Pues muy fácil, que el juicio de Koldo y Ábalos se ha sustanciado en 1 año. 2 años máximo, que tenemos a unos magistrados del Supremo que inmediatamente empiezan a sentar en el banquillo a todos y cada uno de los 6 ministros directamente afectados, y vaya usted a saber si reclama las actas secretas de las deliberaciones del Consejo de Ministros, que seguramente lo hará, y también las actas secretas de la SEPI, que que Sánchez declaró secreta su gobierno, las actas por las que la SEPI le da 53 millones y en las que se delibera en la SEPI, que deberían ser públicas, puesto que es dinero público, y que son secretas. Entonces, ¿qué está haciendo Zapatero, en mi opinión? ¿Por qué? Porque han establecido una estrategia de ganar tiempo. Zapatero no va al tribunal, el juez Calama le ha dado este mes de agosto, él tranquiliza un poquito a algunas huestes que no son ni siquiera las socialistas de verdad, porque no les tranquiliza, pero están ganando tiempo para que no se siente en el banquillo el gobierno en pleno. Por lo menos 6 ministros. Que eso es lo que ocurrirá cuando Calama derive la causa al Tribunal Supremo. A ver, yo creo que la reacción sobreactuada que ha venido a través de un comunicado del PSOE y también de un comunicado bastante más escueto, pero de Moncloa,
tiene todo que ver con esa estrategia de fingir que en realidad Zapatero ha dicho algo cuando es que no ha dicho nada nuevo. Y de hecho el comunicado del PSOE acaba diciendo, lo estaba buscando aquí, completará su explicación detallada ante el juez de instructor, porque de las joyas todavía el instructor, recordemos que la vez que declaró el 17 de junio no quiso explicarle nada, le pidió tiempo y más de un mes después todavía el juez no tiene noticias del expresidente. Entonces, bueno, pues ahora nos dirán que sí, que ha hecho un ejercicio de transparencia, que ha reafirmado su inocencia, pero repito, es que era absolutamente prescindible lo de hoy porque no ha aclarado nada. Además es que empieza diciendo, no voy a pedir un auto de fe, pero si no ha hecho otra cosa, si lo único que aportas es tu palabra, no estás más que pidiendo un auto de fe en la gente que ha confiado o que aún confía en él. Vamos, a mí me parece que el PSOE lo sigue teniendo igual de complicado o más todavía para defender la inocencia del expresidente, que no obstante, y en esto sí que es cierto, aquí no es... A ver, políticamente es él quien tiene que defender su inocencia, pero judicialmente es quien acusa, quien tiene que exponer su culpabilidad. Pero bueno, claro, plano político y judicial son distintos. Bueno, seguro que seguiremos y volveremos sobre este asunto. Vamos con otro asunto, con otra cosa. Último pleno antes del verano en el Congreso de los Diputados. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pleno escoba, ¿no? Sí. Con muchos importantes asuntos económicos. Vamos con los que nos afectan más. Segundo decreto de ayudas fiscales para mitigar la guerra en Irán. Va a salir adelante previsiblemente. Sí. ¿Cuáles son, Marta, las medidas más importantes? Bueno, las que tienen que ver con los carburantes, ¿no? Esto es lo que más nos preocupa y nos interesa. Ya sabéis que el IVA ha vuelto a subir este mes hasta el 21%, caía el primer decreto y por tanto pues este IVA reducido desaparecía, y este segundo decreto lo que hace es recoger una rebaja del impuesto de hidrocarburos que se traduce en 15 céntimos menos por litro este mes, 10 céntimos menos en agosto y 5 menos en septiembre. Los sectores más afectados, transporte y agricultura, continúan teniendo esos 20 céntimos de descuento. También hay ayudas para la compra de fertilizantes y lo más importante, el decreto lo que hace, Carlos, es recoger una cláusula de activación que establece que si los precios de los carburantes suben más de un 15%, esto se irá monitorizando mes a mes con los datos de inflación que nos va dando el INE, pues se aplicará de manera inmediata una rebaja de 20 céntimos. Esto también, esta cláusula de activación también vale para la luz. Es un decreto prudente y así lo defendía el vicepresidente de Economía, Cuerpo. Un enfoque protector adaptado a la evolución del conflicto, con un diseño prudente. Y esto es especialmente importante señalarlo en estas fechas, donde estamos viendo una incertidumbre y una volatilidad aumentada en las últimas semanas que están suponiendo un incremento de los precios del crudo. Bueno, es que el crudo ya ha superado la barrera de los $100. El barril de Brent, el de referencia en Europa, ya está por encima de los $100. Es un 40% más en tan solo 3 semanas. Y claro, a pesar de los descuentos, esto lo notamos en el litro del carburante, ha subido 20 céntimos de media en 3 semanas. El depósito de diésel, sobre todo, ahí es donde se sufre más, 10 euros más que hace un año. Es verdad que el decreto ha contenido la inflación en un punto, es lo que dice el gobierno, pero todos los grupos se han echado en cara al vicepresidente económico que las medidas pues son insuficientes. También se le ha afeado su optimismo con la situación económica del país. Se le recordaba pues que un 30% de los españoles no se puede ir de vacaciones, que también ha aumentado la pobreza, que es una España con más desigualdad, y entre los más duros, pues lógicamente, el diputado del PP, Olano. Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero, ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV, incluso con Sumar, porque ya sabemos que por el sillón de Yolanda, Sumar tragará con todo, con toda la corrupción, las joyas, las prostitutas, las mordidas. Tragará absolutamente con todo. Ha hecho un 2-por-1 Olano, ya que sí le daba un golpecito al vicepresidente Cuerpo, pues también metía a Sumar. Ha salido, lógicamente, el tema de Zapatero y la corrupción en muchos momentos de este debate, que todavía sigue ahora mismo en el Congreso. Y veremos, Carlos, qué pasa finalmente con el PP, si se abstiene o si vota en contra. Pero Junts ya ha confirmado que lo va a apoyar el decreto, por tanto, saldrá adelante. Saldrá adelante. Segundo asunto, ya veremos a ver si sale adelante. El Gobierno lleva hoy por segunda vez para su votación el techo de gasto
y la senda de déficit para la Administración Central y las autonomías. Hoy, Marta, va a volver a ser rechazado previsiblemente y vamos a explicar esto, porque tras este segundo rechazo, ¿el Gobierno puede presentar el proyecto de presupuestos para 2027? ¿Lo va a hacer? Sí, puede hacerlo y esa es la intención, ¿no? Hacienda lo que va a hacer es seguir adelante con la elaboración. Se repite la historia, Carlos. Esto ya se hizo con la anterior senda, la de los presupuestos del 26, fue rechazada. Al final se echaron para atrás, pero lo que decía la entonces ministra de Hacienda Montero es que, bueno, se podía coger la referencia fiscal comprometida con Bruselas, porque así lo avala un informe de la abogacía del Estado, y bueno, y cogiendo esa cifra, que además es la misma que recoge esta senda fiscal, 1,8% de déficit, pero claro, más duro para las autonomías porque no recoge ese margen de desequilibrio para las administraciones autonómicas, es decir, que tendrían que incurrir en déficit cero, no podrían gastar más de lo que ingresan, y con esta senda fiscal que se vota esta tarde sí tendrían un margen de 5.000 millones de euros, pero bueno, básicamente es recurrir a esa cifra, a ese tope enviado a Bruselas, pues para elaborar las cuentas públicas que tendrían que estar en el Congreso o llegar al Congreso antes del 30 de septiembre. Esto no ha ocurrido en los últimos ejercicios y bueno, y luego ya pues empezar con toda la tramitación y demás, y claro, luego pues los apoyos parlamentarios ya sabemos que están como están. Digamos que sigue siendo pues un teatrillo, Carlos. Elaborarlos pueden elaborar, pero si nos metemos ya en harina de sacarlos adelante, pues no tiene pinta, ¿no? Llevamos así ya unos años, ¿no? Con los presupuestos del 23 prorrogados. Isabel, ¿qué querías decirle? Quería preguntarle a Marta, me encanta siempre cómo hace cómo cuenta estas cosas que nos afectan a todos. Claro, son nuestras cosas de comer, pero has mencionado algo y me ha venido a la cabeza que yo creo, fíjate, y te lo voy a preguntar, porque seguro que tú lo sabes. Pues no lo sé, a ver. A ver, ¿cómo es posible que la Unión Europea, que ahora somos a 27, ¿cómo es posible que no reprenda a España por llevar 4 años sin presentar presupuestos, ¿no? Porque esa norma, y unido a la mayor lluvia de dinero de la historia, jamás nos veremos en otra igual, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho. Yo estuve en Bruselas, en la Comisión Europea, en la oficina del portavoz, trabajando cuando era jovencita, de prácticas. Y analizan con lupa las cuentas de cada estado. ¿Tú crees que, mi sensación, pero te pregunto a ti, ¿tú crees que es que nunca previeron que ningún país fuera capaz de mantenerse una legislatura entera sin presentar ni siquiera un proyecto de presupuestos? Bueno, al final siempre está la diplomacia, ¿no? Y el no meterse tanto en los asuntos internos de cada país mientras se vaya funcionando. Al final el país es verdad que va avanzando, aunque no hay unos presupuestos. Bueno, se van haciendo esas ampliaciones, se van moviendo unas partidas de un lugar a otro y se sigue gobernando. El problema es que no se gobierna con la misma transparencia que se haría si se tuvieran esas cuentas públicas. Es decir, te tienes que esmerar más en encontrar esos números, en cómo se está haciendo y a dónde está yendo. De otra manera, si tuviéramos unos presupuestos plasmados y que pasan bajo la lupa del Congreso, pues sabríamos realmente cómo se está destinando el dinero y cómo se está haciendo, ¿no? Pero entiendo que hay una parte ahí de diplomacia, Isabel, no sé. Seguro. Claro, no, entonces, claro, porque seguro. Al final, bueno, pues está la política interna de cada país y bueno, pues entiendo que no se pasan ahí un poco a la hora de meterse en los asuntos internos, mientras que te vayas ajustando a esas normas generales, que es no te pase de déficit o la deuda o esas cifras globales que sí tienes que cumplir, entiendo yo. Bueno, y hay una tercera cuestión, Marta, también. Otro tema polémico, que es la quita de la parte de la deuda a las autonomías. Las del Partido Popular lo rechazan porque dicen beneficia fundamentalmente a Cataluña. Hoy tenía que pasar un primer trámite en el Congreso. ¿Cómo está esto? ¿Qué va a pasar? Parece que lo va a pasar porque son enmiendas a la totalidad de PP y Vox, así que bueno, pues si son rechazadas, seguir adelante en este primer paso, ¿no? Pero bueno, luego viene todo lo demás, toda la tramitación, que es mucho más larga, de una ley orgánica, que esto Ana pues seguramente que se lo sabe muchísimo mejor que yo, ¿no? Yo soy más de los números y no tanto del lío parlamentario, aunque bueno, cuando hay que ponerse uno, pues se pone. Y ya lo que consiste esto es en condonar parte de la deuda que tienen las autonomías con el Estado. Esto se pactó con Esquerra, son 83.000 millones de euros. Las más beneficiadas en términos absolutos, bueno, pues Andalucía la primera, Cataluña la segunda, luego ya pues estaría Comunidad Valenciana y Madrid, pero claro, el PP pues lo que no le parece bien es que esto se haya pactado con Esquerra, un poco en la línea con
lo que va el tema de la financiación autonómica, que la semana que viene tenemos otro melón, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y entramos ahí otra vez con el rollo de la financiación autonómica, que, bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, el tema va así, que al final, bueno, pues se van negociando de manera bilateral solo con unos y luego ya pues con el resto. Y esto, pues, lógicamente, a muchos partidos no les parece bien. Les molesta, claro, a los que no han sido llamados. Claro. Efectivamente. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias y buenas tardes. A ti. Oye, Ana, ¿tú crees que el gobierno, otra vez más, se va de vacaciones y no ha conseguido sacar adelante nada? O sea, otra derrota en el Parlamento. Bueno, hoy al menos va a sacar adelante la convalidación la convalidación de 2 reales decretos leyes. Lo digo porque esto ya empieza a ser noticia, puesto que en lo que va de año el Congreso, y esto es absolutamente novedoso, ha tumbado al gobierno 6 reales decretos leyes. Es decir, es que el gobierno ya no puede gobernar ni por decreto ley. De hecho, 3 de ellos eran sobre vivienda, uno sobre el endeudamiento de Renfe, otro sobre el endeudamiento de Televisión Española y uno más para topar los precios en situaciones de emergencia, por ejemplo, en el accidente de Adamuz, para que no suban los precios de los hoteles de la zona, pongamos. Como digo, 6. Pero luego, claro, el gran batacazo del día, que no por previsto deja de ser más importante, es la caída nuevamente por segunda vez en 9 días, porque la anterior votación fue el martes de la semana pasada, de la senda de estabilidad. Ahora bien, esto no va a hacer que el gobierno se apee de esa ficción presupuestaria que va a mantener, porque el presidente del gobierno ha decidido ahora que los presupuestos han de ser su banderín de enganche, y entonces lo que va a hacer es aprobarlos. Está decidido a ello en Consejo de Ministros y llevarlos al Congreso, y una vez que en el trámite de enmiendas a la totalidad se los tumben, convocar elecciones. Al ministro de Hacienda se le ha preguntado estos días por el calendario, más allá de que hoy caiga la senda, es decir, cuándo va a aprobar las cuentas el Consejo de Ministros y cuándo, por tanto, las enviará al Congreso, y no ha querido detallar nada sobre los plazos. Y no lo ha querido hacer porque el presidente del gobierno actualmente tiene 3 ventanas para convocar las elecciones, como los cambios en los partidos de fútbol, sí, y no quiere cerrarse ninguna. O noviembre, o febrero, marzo, o julio, que es el mes en teoría estipulado porque se cumplirían los 4 años de mandato. Pero como digo, pues bueno, él no sé si tiene una decisión tomada, desde luego quiere que parezca que no la tiene tomada, irá viendo. Así que en teoría los presupuestos deberían llegar al Congreso antes del 30 de septiembre, pero vamos, yo no pondría la mano en el fuego. Bueno, ni en esto ni en nada, porque por este gobierno yo no pongo la mano en el fuego en ningún aspecto. Yo te añado una ventana, Ana, a ver qué piensas. Porque yo sé que Sánchez ha hecho una consulta para ver si puede estirar julio, que estamos ahora precisamente, hoy hace 3 años. ¿No? 3 años de esa victoria electoral, de esas elecciones que con las que hizo trampas Sánchez, porque dijo que no iba a gobernar nunca con los independentistas y que no iba a conceder una amnistía, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya nos lo sabemos, y hizo todo lo contrario, ¿no? Pero él ha hecho una consulta porque quiere estar más allá. Él dice siempre hasta el 27 y más allá. Y claro, no puede si no gana unas elecciones. Y él ha hecho una consulta para ver si podría alargar este julio hasta que se cumplan su mandato como presidente del gobierno, desde la investidura. Por lo tanto, pretende llegar hasta noviembre, ¿no? Más o menos, no me acuerdo exactamente la fecha. La investidura fue finales de noviembre, sí. Y entonces, ¿tú no crees que esa cuarta ventana es la que podría, no sé si jurídicamente, fíjate que yo consulté a una persona que no os puedo decir de qué institución, y están valorando ver qué hace Sánchez si no convoca elecciones, porque sabéis que no está previsto en la Constitución, no existe ni un solo mecanismo constitucionalmente establecido para pensar qué pasa si un presidente, cuando vence el plazo, como es una prerrogativa constitucional, el legislador jamás pensó
que pudiera darse el caso de que no lo hiciera. No digo que Sánchez lo vaya a hacer, pero sí que os digo que hay juristas del Estado que están analizando esa circunstancia. A ver, yo creo que la única razón que tendría Sánchez para estirar la legislatura más allá de lo legalmente previsible es que se sustanciaran los pactos autonómicos entre PP y Vox después de las elecciones de mayo, que estas sí tienen que ser el último domingo de mayo. Porque los pactos municipales, los ayuntamientos se constituyen el 15, creo que recordar que es en torno al 15 de junio, eso va así, eso está tasado, pero en las comunidades depende. Esa fue la estrategia que utilizó en el año 2023, se favoreció de esos pactos, pero ahora yo creo que el PP y Vox han cruzado ese Rubicón, que no van a tener ningún recato, digamos, en sustanciar esos pactos autonómicos, y por tanto que no tendría sentido. Yo no me inclino, de hecho me inclino más por pensar que será febrero o marzo, en este punto, ¿eh? La imagen, la verdad es que es insólita. Un toro entrando en un bar, esto ha pasado en Gerona, a la hora del desayuno, se pasea entre las mesas, los paisanos que están desayunando también tranquilamente, una señora muy mayor que ni se inmuta, y el toro termina saliendo por donde ha entrado, por la puerta. Jara Muñoz. Hola, Carlos. Pues sí, y esto es lo que les estamos preguntando a nuestros oyentes. ¿Qué susto te llevaste que terminó en risa? Tenemos, por ejemplo, a Álvaro, que se le complicó una excursión de senderismo. Una vez andando por la montaña, que de repente pasamos al lado de un arbusto y empezaba a sonar detrás del arbusto. Y dije, esto es un jabalí, esto es un oso, no sé. Y salimos corriendo, yo y otras 5 personas. Y nada, cuando nos dimos cuenta, nada, era un señor que se había quedado atascado con una rama y estaba intentando salir. El susto más ridículo de mi vida. ¿Dónde nos pueden dejar sus notas de voz? En el 607 15 06 02. Jara, y tenemos un mensaje de la Mutua. Pues sí, Carlos, es que hoy en día hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, esta. 9 de cada 10 personas que se van a la Mutua se quedan en la Mutua. 9 de cada 10. ¿Qué? Por algo será. Además, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Llama ahora al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Uf, qué relax en el jacuzzi. Perdone, ¿cuándo me tengo que salir? Cuando usted quiera. Qué bien. Pero, ¿y si me quiero quedar muchísimo más tiempo? Todo el tiempo que quiera. ¿Y todas las burbujas que quiera? Todas las burbujas que quiera. ¿Y todo el relax que quiera? Usted es la ganadora de Eurojackpot, ¿no? Pues todo el relax que quiera. Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 70 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pon tu mente en blanco. E imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorado en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado. Y otra. Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Sigan conmigo en la tarde de COPE, Ana Martín e Isabel Durán. Me imagino que las dos habéis seguido el caso de la muerte de Isaac Andic, del fundador de Mango, ocurrida a finales de 2024. Pues un año y medio después de su muerte han salido a la luz nuevos datos que vuelven a señalar a su hijo, a Jonathan Andic, como posible autor. La intérprete británica que colabora como traductora y asistente de la psicoterapeuta que trataba a la familia, una mujer llamada Yu Ho, ha declarado que había acompañado en una visita previa a Jonathan al lugar donde finalmente perdió la vida su padre, un barranco donde se le iba a realizar una terapia de choque bastante extrema. Lo que ocurrió, según ha declarado esta mujer, es que al parecer la supuesta terapeuta, Julia Luderwald, de la que no consta título profesional, le pidió que buscase una ruta por la montaña, sabiendo que el fundador de Mango era aficionado al senderismo. La idea era que Isaac y Jonathan, padre e hijo, que estaban en conflictos constantes desde hacía décadas, se enfrentasen a una situación límite como parte de la terapia. Se trataba de ponerles a ambos literalmente al borde de un precipicio para que, según las intenciones de esta supuesta terapeuta, permitiera a Jonathan librarse del complejo de inferioridad que tenía con su padre. Lo que no se sabía hasta ahora era que Jonathan Andic había conocido este sendero por esta mujer y que lo omitió en todas sus declaraciones y sus comparecencias. Por lo cual conocía perfectamente el lugar y, según los Mossos, el primogénito del hombre más rico de Cataluña lo había visitado varias veces. Yo no sé, a vosotras, Isabel, Ana, este caso no deja de sorprendernos y ahora conocer este tipo de terapias tan extremas a mí me dejó un poco helado, a vosotras no lo sé. Bueno, yo creo que de la misma manera que siempre han existido curanderos de lo físico que se aprovechan de la desesperación ajena y te dicen, no sé, ponte una hojita de perejil debajo de la axila y esto en medio año se te ha curado el cáncer, ¿no? Y te cobran además una morterada por ello, pues ahora, debido pues, a las enfermedades mentales, a los conflictos familiares y de pareja, pues han proliferado como setas una serie de lo mismo, de curanderos del alma, y esta mujer tiene toda la pinta de ser eso y al final se aprovechan de la desesperación, en este caso, bueno, de la mala relación familiar que estaba envenenando a su vez a la propia compañía y las finanzas de la empresa, para ofrecerle sus remedios caseros, por así decirlo, sin ninguna base científica y con el resultado, en este caso, además de muerte, no porque la haya matado ella, obviamente, sino porque fuera accidentalmente o a propósito, pero el caso es que el fundador de Mango está muerto. Uh-huh. Y claro, a ver, yo soy partidaria siempre de hablar poco de lo que sé y nada de lo que no sé. En este caso no conozco el sumario a fondo, pero es verdad que los medios de comunicación vienen contando la noria, porque esto es una noria. De repente parece culpable, de repente es una víctima. Hablo del hijo, ¿no? Entonces yo no me atrevo a juzgar, líbreme, vamos. Lo que sí que me da la sensación es que hay muchos intereses en juego, porque cuando hay tanto dinero, hay muchísimos intereses. Entonces, es verdad que hay quienes están interesados en que parezca culpable el hijo, y el hijo intenta a toda costa
demostrar su inocencia. Esto tendrá que dirimirlo el tribunal, ¿no? Pero hay cosas muy extrañas, ¿no?, en la muerte de este hombre, que a lo mejor ha sido accidental y por tener tanto dinero y por las circunstancias que le rodean siempre nos va a parecer extraño. Pero aún así, es que a mí esto que acabas de contar y que hemos conocido ahora me parece, francamente, no es lo normal. O sea, yo no es que no había oído en mi vida este tipo de curanderos. Sí que te venden, como dice Ana, pues yo qué sé, una hoja de árbol, ¿no?, para debajo de la axila, y hay gente pato y va y se lo cree, ¿no? Sí, pero pues... en este caso, que es tan serio, verdaderamente, que hubiera estado en el mismo sitio, con una terapia así, que no lo dijera, me sorprende muchísimo, porque todo es sorprendente, ¿no? Que parece que lo deberías contarlo primero, pues es que es un camino que ya habíamos ido y que lo conocíamos, no sé. Entonces, habrá que ver la versión de este hombre que ahora parece sospechoso y que a lo mejor no lo es, quizá tenga lagunas mentales de ansiedad. Es que no tenemos ni idea y no podemos juzgarlo. Bueno, vamos a conocer un poco más sobre estas terapias de impacto extremo, si son adecuadas con la psicología o con no, pero lo vamos a descubrir con la psicóloga Rosa Ramos Toillo, vicesecretaria del Consejo General de Psicología. Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que te pregunto es si tú crees que las terapias de choque de este tipo, como las que hemos conocido, tan extremas, son aconsejables o no. Bueno, yo lo primero que quiero aclarar es que el término es erróneo, porque terapia de choque es un término que se utiliza actualmente dentro de la medicina para lo que son las terapias convulsivas, ¿vale? Entonces sí que es cierto que dentro de las pseudoterapias, esa terminología existe la terapia de choque, la shock therapy o la terapia de impacto, que es un poco como las denominan este tipo de personas, ¿no? Estas pseudoterapias, que no tienen nada que ver con las terapias basadas en la evidencia, que luego explicaré un poco, tienen que ver con una experiencia emocional extrema o una ruptura brusca con una conducta o creencia o un estado psicológico. Y esto es lo que se suele utilizar con este tipo de intervenciones. Algunas prácticas de crecimiento personal o coaching prometen una transformación inmediata mediante una experiencia extrema. Es decir, hay que tener claro que las pseudoterapias exageran los beneficios, se minimizan los riesgos y el fracaso se atribuye siempre al paciente. O sea, cosa que es completamente opuesta a lo que es un trabajo serio, riguroso, desarrollado por profesionales regulados que pueden, demostrar que tienen una titulación y una competencia adecuada para aquello que dicen que ofrecen como ayuda psicoterapéutica. Por lo tanto, yo creo que el primer mensaje que hay que mandar a la gente en general es que se pongan en manos de profesionales colegiados, que demuestren que tienen la capacitación que dicen tener, que es un requisito que desde los colegios profesionales se exige para la colegiación, y que este tipo de intervenciones no están sujetas a la evidencia científica. Es decir, existen terapias de tipo familiar, como la terapia familiar sistémica, la terapia de familia y de pareja, o incluso la terapia cognitivo-conductual, que trabaja mucho patrones de interacción familiares y de resolución de conflictos, que están basadas en la evidencia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un montón de publicaciones que están sujetas a un rigor científico que demuestran que esas intervenciones aplicadas a múltiples personas producen efectos beneficiosos. Y ese tipo de intervenciones nunca son así, nunca. Es decir, siempre hay que hacer una evaluación clínica previa, hay que hacer un trabajo de saber si las dos personas o el grupo familiar tienen capacidad de regulación emocional, si son capaces de responsabilizarse del daño causado al otro, si son capaces de poner bien los límites, si tolera la no opinión o no propuesta compartida de la otra parte, y sobre todo hay que valorar la seguridad psicológica de las personas. Por lo tanto, una experiencia de una expresión intensa emocional o una experiencia intensa emocional
muy pocas veces es reparadora si no tiene un trabajo previo que un profesional va calibrando, va aplicando progresivamente y que pueda evitar los efectos iatrogénicos que en general producen las pseudoterapias. Yo creo que la clave está ahí también, en que sea un profesional. No, esta mujer al final se ha acreditado que no tenía ningún tipo de titulación y que, en el fondo, pues era un plus. Ana. Claro. Sí, doña Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. Estos yo los he llamado curanderos del alma, pero ¿es un fenómeno de fuera o ya tienen ustedes localizados en España gente que opera o que directamente embauca o tima con estas prácticas? Sí. Nosotros, en concreto en el Consejo General de la Psicología, tenemos lo que denominamos un observatorio contra el intrusismo profesional, ¿no? Que entendemos por intrusismo pues lo que define el artículo 403 del Código Penal, personas que sin tener una titulación adecuada se ofrecen servicios a la población que no tienen, pues no están sujetos a la evidencia científica. Lo que ocurre es que la población muchas veces tiene una dificultad discriminativa clara porque ellos son personas muy hábiles, utilizan términos que tienen que ver pues con cómo nos sentimos muchas veces las personas, ¿no? Incluso se atreven a utilizar términos que son específicos de profesionales sanitarios, como somos nosotros, los psiquiatras, y personas que no, pues que tienen un rigor, ¿no? Entonces, el problema que tenemos actualmente en España es que estamos necesitando que se haga una regulación de la ley de publicidad sanitaria, porque sobre todo en medios online hay una oferta masiva de personas que no podemos controlar porque no presentan ni número de colegiación, ni la titulación, ni tenemos un número de publicidad, ni tienen un número de publicidad sanitaria. Y ahí estamos trabajando mucho desde nuestra organización colegial con las administraciones para que esta ley de publicidad sanitaria, que está obsoleta, que es del año 99, se pueda corregir, se pueda actualizar y pueda incluir toda esta oferta fraudulenta que aparece en las redes y que nosotros, por más trabajo que hacemos de campañas a la población y de pedagogía, ¿no? Incluso el Ministerio ha hecho todo un trabajo que todavía está pendiente de finalizar sobre las pseudoterapias y hacer una buena clasificación de qué es una pseudoterapia, pues todo ese tipo de trabajo administrativo hay que hacerlo, hay que terminarlo, porque es la única forma de proteger al usuario. Está claro. Rosa Ramos Toío, vicesecretaria del Consejo General de la Psicología. Ojalá haya suerte y lo podamos conseguir entre todos. Ana Martín, Isabel Durán, gracias por acompañarme este ratito en la tarde de COPE y hasta la próxima. Gracias a ti. Buena tarde a todos. Gracias, Carlos. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas, para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti, con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia. En HR Motor sabemos que tu coche tiene que estar en todas. Para el trabajo, la compra, los viajes. Por eso tenemos vehículos reacondicionados que se adaptan a ti con financiación a tu medida y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestros centros o entra en hrmotor.com. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Lo que empieza con tu llamada... Genoveva, muy buena. Hola. Puede terminar de la forma más inesperada. Una vecina que era un incordio y tendría el papel de váter. Os he querido mandar fotos. O sea, con pincitas, desde la ventana de mi baño lo veíamos. Una pregunta. ¿El papel del váter no tendría usado o es que no estoy entendiendo? Se veía limpio, blanco, hombre. De lunes a viernes, desde las 10. Los fósforos en Herrera en COPE.